Comenzamos. Entonces, muy buenos días. Hoy vamos a revisar entonces esta clase donde veremos la regulación fisiológica de la glándula adrenal y los trastornos adrenales que se asocian principalmente a las principales patologías que están relacionadas con un descontrol de la función fisiológica adrenal. Y aquí veremos un poco, pensándolo en la parte de la corteza del adrenal, veremos a la enfermedad de Cushing y Addison, y también vamos a hacer una pequeña interpretación y revisaremos un poco lo que ocurre con la principal patología asociada a la médula del adrenal, que vendría siendo el feocromocitoma. Eso lo vamos a discutir ahora. Entonces, para recordar la fisiopatología de la glándula adrenal, primero debemos recordar su control fisiológico. Y para esto es muy importante que ustedes recuerden que la glándula adrenal son glándulas bilaterales, es decir, están a ambas mitades de nuestro cuerpo. Están sobre el riñón, por eso se llaman suprarrenales, también recibe el nombre de suprarrenales o adrenales, que están por sobre el riñón. Y estas glándulas, si uno tuviera que definir fisiológicamente su función, la principal función es sintetizar tres grandes hormonas, cuatro en realidad. Una hormona que se conoce como glucocorticoide, que tiene un efecto fundamental en modular el sistema inmune y, como su nombre lo dice, en regular la función o los niveles de glicemia a través de la modulación de muchos mecanismos. Lo otro es los mineralocorticoides, donde el principal exponente es la aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide muy potente. Se activa no solamente por el sistema hipotálamo, hipófisis adrenal, sino también por el sistema nervioso simpático, que gatilla lo que conoceremos y ustedes ya quizás también ubican, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. También se sintetiza desde la médula de la adrenal otra hormona, que es la adrenalina. La adrenalina es una de las principales hormonas en respuesta a la acción del sistema nervioso simpático. De hecho, es conocida también como una hormona del estrés, muy importante. Media funciones de todo tipo, cardiovasculares, lipolíticas, a nivel hepático, etc. Entonces es una hormona muy, muy importante que se secreta de la médula de la glándula adrenal. Y también tenemos la de hidroepiandrosterona, que es una hormona principalmente de tipo androgénica, que principalmente se utiliza, o más que se utiliza a nivel corporal, sino que funciona como un precursor de la síntesis de andrógenos gonadales. Entonces, muy importante su funcionalidad, porque sirve para ser un precursor androgénico que es tomado por las gónadas y favorece o mantiene la síntesis adecuada de estradiol, principalmente en mujeres, y testosterona, principalmente en varones. Entonces, este sistema está comandado desde el hipotálamo, que secreta CRF o CRH, factor liberador de corticotropina, o también hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona hipotalámica por el sistema venoso portal, ¿no es cierto?, llega a la adenohipófisis o hipófisis anterior, donde se estimulan unas células que se llaman las células corticotropas, que producen ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica. La hormona adrenocorticotrópica estimula a la corteza principalmente de la glándula adrenal para sintetizar el cortisol. Y es el cortisol el que está encargado de generar el feedback negativo, como se observa en este cuadro. Ahora, desde el punto de vista de fisiología celular es muy importante reconocer cómo se regula este sistema. Y las neuronas productoras de CRH o CRF están controladas bajo distintas áreas del cerebro. Es decir, por ejemplo, áreas sensoriales manejan y activan estas neuronas. Por ejemplo, si ustedes, yo lo he mencionado previamente en algunas otras clases, pero si ustedes se encuentran frente a una amenaza, esa amenaza se percibe tanto por vía auditiva como por vía visual, por ejemplo. Uno puede ver la amenaza, puede escuchar la amenaza, etc. Eso genera la activación de cortezas somatosensoriales, la activación de una circuitería
que va a llevar finalmente a que se activen estas neuronas. Y estas neuronas liberan esta hormona SRH, la cual, como les mencioné, viaja por el sistema venoso portal, pero se une a un receptor específico que está en la célula corticotropa de la hipófisis, que es el receptor de SRH-R1. Este receptor es un receptor metabotrópico de 7 segmentos transmembrana que activa una vía de señalización de la proteína quinasa A. Y esta vía favorece dos cosas. Primero, favorece la expresión de una preprohormona que es el péptido POMC, y por supuesto la secreción desde vesículas de la ACTH. Y esta secreción de ACTH es muy importante porque si este sistema está fisiológicamente funcionando, va a pasar esta ACTH al sistema circulatorio, y el sistema circulatorio va a estimular principalmente a receptores de alta afinidad para la ACTH, que están presentes en la glándula adrenal. De ahí hablamos de los receptores que se llaman receptores de melanocortina tipo 2. Estos receptores, cuando se activan, que también son receptores metabotrópicos acoplados a proteína GS, también activan a una proteína quinasa A, pero aquí se produce un fenómeno que es importante que lo recuerden, que es el de la esteroidogénesis. Y acá hay que recalcar que este proceso lleva a la síntesis de cortisol, lleva a la síntesis de aldosterona, porque ambas hormonas no se almacenan en vesículas, como ocurre con la ACTH, que está almacenada en vesícula y se secreta. Sin embargo, acá el cortisol y la aldosterona no se almacenan en vesícula. Comienza la síntesis de nuevo, del inicio. Entonces, ya hay una diferencia en la glándula de cómo funciona el sistema de reproducción de esta hormona, de producción. Y esta hormona finalmente, bueno, va a viajar en la sangre, unida a proteínas plasmáticas, va a estar libre, etc. Y va a ejercer los efectos negativos de regulación negativa por feedback a nivel, ¿no es cierto?, tanto hipofisiario como hipotalámico. Si este sistema está alterado ahora, por ejemplo, las neuronas hipotalámicas producen una gran cantidad de SRH, y esta cantidad de SRH estimula de manera aumentada al receptor de SRH-R1 que está en la hipófisis, se va a producir también una hiperestimulación en cuanto a la producción y secreción de ACTH. Entonces ahí hablamos de que vamos a tener niveles de ACTH suprafisiológicos. Esos niveles suprafisiológicos lo que implican es que se está produciendo entonces ahora no solamente grandes cantidades de ACTH, sino que también, aparte de activar al receptor de alta afinidad, que es el receptor de melanocortina tipo 2, puede activar a un receptor de menos afinidad, que es el receptor de melanocortina tipo 1. ¿Y en qué va a repercutir esto? Va a repercutir ahora, por ejemplo, que este receptor se expresa abundantemente en los melanocitos de la piel, y por lo tanto en las condiciones suprafisiológicas de ACTH, estamos hablando de patología, van a estimular en estas células la síntesis de melanina. Y eso genera una condición donde se observa un oscurecimiento, casi como un bronceamiento, por ejemplo, de la piel, que es característico, por ejemplo, en aquellas personas que tienen la enfermedad de Cushing. El tono de la piel se va colocando un poco más bronceado, más oscuro. Y eso principalmente porque se están produciendo altos niveles de ACTH, que están estimulando no solamente la ruta fisiológica que involucra el receptor de melanocortina tipo 2, sino también la activación del receptor de melanocortina tipo 1. Entonces aquí tenemos ya una condición fisiopatológica importante. Además, es posible también, como en todos los sistemas endocrinos, que parte importante de la patología pudiese estar produciéndose por cambios en la expresión de los receptores. Entonces, por una parte, por ejemplo, también pudiera haber polimorfismo, cambio en la expresión de los receptores que pudieran estar alterando la normal fisiología desde el punto de vista de producción, por ejemplo, de cortisol. Y vamos a poner algunos ejemplos. Ahora, el CRH o CRF tiene efectos directos, ¿no es cierto?, en activar, si ustedes se fijan, la producción entonces de ACTH en la hipófisis,
como siguen acá en este esquema, y también la producción de corticosteroides desde la adrenal. Corticosteroides es una palabra genérica para hablar de los esteroides. Todas estas hormonas son derivadas de cortisol, las que yo le mencioné como aldosterona y cortisol, derivadas de colesterol, perdón. Y son córticos porque son producidas por la corteza. Entonces, esto engloba, este fenómeno este nombre de corticosteroide engloba no solamente a los glucocorticoides, sino también a los mineralocorticoides. Ahora bien, la producción de CRH o CRF también puede activar rutas de activación, por ejemplo, del sistema nervioso autonómico. Y es acá donde podemos observar cambios importantes, por ejemplo, en la activación simpática. Y CRH puede producir entonces aumento del gasto cardíaco, puede generar aumento de la fuerza contráctil, aumento de la frecuencia cardíaca, puede generar efectos también en estimular la liberación de noradrenalina en el hígado, por lo tanto eso puede aumentar también los niveles de glucosa, etc. Se activa el sistema simpático. Y se estima que esta activación del sistema simpático es parte de la activación de los sistemas de alerta que tiene nuestro cuerpo frente a un tipo de amenaza. Entonces, ahora también una hipersecreción o producción de CRH por parte de nuestro cerebro, se produce no solamente en el hipotálamo, sino también en otras áreas, puede activar entonces ahora fisiológicamente otras funciones como por ejemplo el sistema simpático, además de activar el sistema endocrino. Los receptores para CRH normalmente son dos, el 1 y el 2, están expresados en varias zonas de nuestro cerebro. A nivel de hipófisis principalmente se expresa el 1, que es el más importante en regular la producción de ACTH. Y el 2 participaría en lo que se conoce como también muchas de las funciones extrahipotalámicas que tiene el CRH, por ejemplo, en áreas sensoriales o en áreas del sistema límbico. La ACTH. La ACTH es un péptido de 39 aminoácidos, que como ustedes observan acá, se produce a través de la expresión de un gen, ¿no es cierto?, que lleva a la traducción de una preprohormona. Esa preprohormona se llama el péptido pro-opiomelanocortina, o POMC. Este POMC se produce en varias neuronas de nuestro cuerpo, y algunas de estas neuronas, por una conversión particular, pueden producir en mayor cantidad uno u otro de los péptidos finales. Por ejemplo, este POMC se puede ir cortando, ¿no es cierto?, por acción de proconvertasa, ¿no es cierto?, esterasa, etcétera, en fragmentos. Por ejemplo, acá un primer fragmento que se corta es la generación de este fragmento que está acá, que lleva a la síntesis final de ACTH, pero también este otro fragmento lleva a la síntesis de lipotropinas, por ejemplo, y también beta-endorfinas. Luego, de nuevo, estos fragmentos son cortados y se puede producir finalmente, por ejemplo, en la hipófisis, ACTH, pero también en otras células hipotalámicas, la hormona estimulante melanocito. Entonces, dependiendo de las neuronas, se expresan estas enzimas que hacen estos cortes específicos. ¿Okay? Ahora, es muy importante el rol de la ACTH, porque en la neurona hipofisiaria se produce la ACTH, y esta se va a liberar y va a generar entonces el fenómeno de esteroidogénesis, que implica entonces la activación de este receptor de melanocortina tipo 2, que se encuentra en la corteza adrenal. Al estimularse se activa esta señalización acoplada a proteína GS. Eso lleva a la acción de la adenosiclasa, producción de AMP cíclico, como ustedes recordarán, activación de la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A comienza a activar por fosforilaciones, como buena quinasa, una ruta de síntesis de las hormonas esteroidogénicas. ¿Dónde estimula o dónde se encuentra este receptor de melanocortina tipo 2? Principalmente en la corteza. Entonces es en la corteza, y especialmente en las zonas fascicular y reticular, donde la activación de este receptor favorece la expresión de cortisol y este precursor androgénico que es la hormona de hidroepialdosterona. También favorece la activación y producción de aldosterona, pero tiene otros mecanismos también la aldosterona de síntesis y de liberación. Pero también es una hormona de la glándula adrenal y específicamente de la corteza. En este esquema, por ejemplo, ustedes pueden, está como bien ejemplificado, digamos, lo que está acá en color más oscuro, correspondería a la médula,
Y la médula de la glándula adrenal está especializada, porque posee unas células que se llaman células cromafines, en producir catecolaminas. Y cuando hablo de catecolamina es que produce de manera más importante adrenalina, luego en un porcentaje menor noradrenalina, y finalmente también otras catecolaminas como dopamina en fracciones más bajas. Mientras que de la corteza, que es lo que está en blanco, este rosado pálido y este color medio mostaza, en la corteza, de estas tres capas se produciría entonces principalmente aldosterona de la capa más externa, que es la glomerular o glomerulosa, y de las capas internas, que son la fascicular o reticular, el cortisol y los andrógenos. ¿Por qué tenemos esta síntesis segmentada por capas, podríamos decir? Que principalmente la expresión de las enzimas específicas que catalizan la síntesis de esta hormona es localizada específicamente en estas áreas. Entonces, la que lleva la acción de aldosterona es principalmente expresada en la zona glomerular, y la que lleva la función o expresión de cortisol en la zona, ¿no es cierto?, medular, fascicular y reticular. Hablemos un poquito de la médula antes de continuar con las hormonas de la corteza. La médula adrenal, como les mencionaba, es la parte interna de la glándula adrenal, es una glándula bilateral, tiene un peso en humano aproximadamente de 1 gramo. Está formada por células cromafines, que son células de linaje neuronal, y principalmente estas células están inervadas por el sistema nervioso simpático. ¿Qué significa? Que cuando se activa el sistema nervioso simpático, se generan varios efectos de la activación del sistema, como por ejemplo los cardiovasculares que yo les mostré, pero además se activa, si ustedes se fijan, la liberación de adrenalina. ¿Y esto qué va a gatillar? Va a gatillar que ahora esta hormona que viaja por la sangre produzca un efecto amplificador, en otras palabras, de la acción simpática. Entonces, si el sistema simpático se activa y genera activación cardiovascular, bueno, la salida de grandes cantidades de adrenalina desde la médula va a activar aún más los efectos cardiovasculares. Entonces se potencia, es como se amplifica esta acción simpática por la liberación de esta hormona. Las catecolaminas se producen desde la médula adrenal. Como les mencioné, la más abundante es adrenalina, luego está la noradrenalina, también la dopamina, pero también se produce ATP, metaencefalina, leucoencefalina, etc., otros neuropéptidos. Las catecolaminas se caracterizan por tener esta función, este anillo que se llama anillo catecólico. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de las cromafines, estas células son capaces de incorporar el aminoácido tirosina, proveniente principalmente de la dieta, para que comience la síntesis de estas catecolaminas. Entonces, en la cadena de síntesis, esta tirosina, por acción de una enzima que se llama tirosina hidroxilasa, se transforma en dopa. Esta dopa es un precursor, y este precursor, a través de una enzima que se llama dopamina beta hidroxilasa, descarboxilasa de aminoácido aromático, se transforma en dopamina. Y luego esta dopamina, por una dopamina beta hidroxilasa, se transforma en noradrenalina, y posteriormente esta se va a transformar en adrenalina. Está un poco más detallado los cambios que se producen en la síntesis de estas catecolaminas, como en la adrenal, en la médula, a contar de tirosina, se transforma en adrenalina finalmente la producción de catecolaminas. Si ustedes se fijan, la reacción, digamos, la eficacia de esta reacción no es 100% a producir adrenalina. Quedan fragmentos de dopamina y cantidades menores de noradrenalina. Entonces, por eso que se liberan desde la médula estas cantidades también, por supuesto, de menor cuantía, en particular la noradrenalina, y mucho menor la dopamina. Entonces, solamente para recordar, la inervación simpática produce liberación de acetilcolina. Esta sería como la neurona preganglionar, que va a estimular a un receptor nicotínico que está en la médula del adrenal, donde al activarse este receptor,
en las células cromafines se permite la entrada de, ¿no es cierto?, de sodio y calcio, y eso gatilla el proceso de exocitosis y liberación entonces de las catecolaminas desde la médula hacia el torrente sanguíneo, y es por eso que aquí se transforma la adrenalina en una hormona, porque viaja por el torrente sanguíneo. Acá tenemos, solamente para fines comparativos, cómo funcionaría también la vía simpática clásica y parasimpática con las dos neuronas, la pre y la postganglionar, el ganglio, y lo que se produce o se libera desde cada neurona. Bien, entonces, en particular, las funciones que se puedan activar, en particular desde el cerebro, estamos pensando desde lo más de primer orden, ansiedad, dolor, exposición a estrés, condiciones, no sé, por ejemplo, como hipotermia, hipoglucemia, etc., que son sensadas en nuestro cerebro, van a activar entonces esta vía simpática que va a llevar a la liberación por exocitosis de adrenalina. Y esto va a permitir entonces que esta adrenalina genere los efectos fisiológicos que nosotros sabemos que están mediados por el sistema simpático. La adrenalina, cuando se libera, normalmente, al igual que la noradrenalina, se metaboliza por enzimas como la COMT y la MAO. La COMT es una enzima que se llama catecol ortometiltransferasa y la MAO es la monoaminoxiasa. Entonces, la función metabólica va a llevar a la producción, por ejemplo, dependiendo de cada una de las catecolaminas, a producir, por ejemplo, ácido vainillimandélico, etc. Metabolitos. Metabolitos que tienen funciones principalmente de catabolismo, es decir, son funciones para reducir los niveles de la hormona que ha sido liberada. Entonces, el sistema principalmente simpático, cuando se activa, lleva esta función que se conoce como lucha o huye, es decir, pelea o huye, y por lo tanto es muy importante porque se ve activado, como se muestra en este esquema, el sistema cardiovascular. Y entre tanto, por ejemplo, todos los órganos de nuestro cuerpo que tienen receptores adrenérgicos. Muy distinto a lo que ocurre con el sistema parasimpático, que es como descansa y digiere, ¿ya? Que es como distinto desde el punto de vista de tanto de neurotransmisores liberados, que eso ustedes ya lo conocen, así como de las funciones fisiológicas. Dentro de las funciones fisiológicas, recuérdenlas por favor, acá están detalladas en este esquema de lo que genera, también están detalladas en este gráfico, en este esquema o diagrama de flujo, para que ustedes recuerden qué ocurre o qué va a ocurrir cuando hay una gran síntesis y liberación de catecolamina. Porque desde el punto de vista patológico, ¿qué ocurre o a qué se relaciona un descontrol fisiológico de la síntesis de catecolamina? Bueno, se puede traducir en dos cosas. Una de ellas es que nuestro cerebro, ya sea si está en una condición de estrés o ansiedad, perciba de manera errada los estímulos ambientales e hiperactive esta vía simpática que va a producir la liberación de catecolamina. Por lo tanto, voy a tener más catecolaminas porque voy a tener una hiperactivación desde las vías sensoriales de nuestro cerebro que activan esta vía. Pero también puedo tener en la médula del adrenal un tumor. Y normalmente esos tumores son benignos, pero sí generan una gran cantidad de catecolaminas. Y ahí, por ejemplo, hablamos patológicamente de lo que conocemos como feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor poco frecuente, como aparece acá, que no es principalmente canceroso, sino que es benigno. Puede ser unilateral, puede estar produciéndose en una glándula, o también puede ser bilateral. ¿Qué ocurre? Principalmente este tumor hipertrofia la médula de la glándula, y por lo tanto esa médula comienza a producir niveles más altos de catecolamina. Ahora, esa catecolamina, que está produciéndose en mayores cuantías, está, como lo hemos visto, almacenada en vesículas, lista para ser liberada por exocitosis. Entonces, va a depender ahora de este tipo de estímulos los que van a gatillar una liberación de adrenalina, que en esta condición de feocromocitoma se libere más. Y por lo tanto, los efectos propios del aumento de adrenalina sean característicos. Entonces, ¿qué podemos nosotros observar de esto? Que en esta condición, por ejemplo, del feocromocitoma, acá tenemos, por ejemplo, una
un corte histológico de una glándula adrenal normal. Esta sería la médula, si ustedes se fijan. Esta es la parte cortical. Y esta sería la médula en la parte del tumor, mucho más grande, asociada a mayor producción entonces de catecolamina. ¿Qué va a producir entonces con esto? Bueno, si ustedes se fijan, dependiendo de los estímulos, por ejemplo, estímulos físicos, situaciones de ansiedad o estrés, cambios bruscos de la posición corporal que llevan normalmente a generar un aumento de presión para evitar los cuadros hipotensivos. Condiciones como el parto, ¿no es cierto? Y también algunas condiciones quirúrgicas, hacen que la persona, si tiene niveles basales de presión arterial, por ejemplo, 120, ¿no es cierto?, con 60, 80, por ejemplo, normal, frente a estos estímulos, la liberación de catecolaminas produzca, por ejemplo, cuadros hipertensivos. Entonces, fíjense acá qué ocurre. La presión subió, por ejemplo, a 24 de 12, por ejemplo, con 12. Esto es un cuadro hipertensivo súper severo, que puede regularse, ¿no?, si la persona se tranquiliza, etcétera, pero va a estar fluctuando, si se fija. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La secreción de catecolamina va a estar hiperreactiva frente a estos estímulos. ¿Por qué? Porque este tumor está generando una mayor producción de hormonas, principalmente catecolamina. Ahora, ¿qué síntomas tiene el paciente que padece de feocromocitoma? Normalmente hay medicamentos que se utilizan para bloquear los efectos del exceso de catecolaminas que se producen en el feocromocitoma, pero también hay, por ejemplo, la cirugía como una terapia para poder principalmente remover la glándula. Bueno, la presión arterial es característica. Recuerden, el sistema nervioso simpático controla la presión arterial, aumenta el gasto cardíaco a través de aumentar la resistencia vascular periférica y también, ¿no es cierto?, como veremos en las siguientes clases, el control, por ejemplo, de la función cardiovascular. Puede producir sudoración intensa, dolor de cabeza, aumento de la frecuencia de los latidos, taquicardia, temblores, palidez, ¿no es cierto? Eso genera un efecto vasoconstrictor dérmico, especialmente por el exceso de catecolaminas. Puede haber dificultad respiratoria, puede también producirse con menos frecuencia aumento de los cuadros de ansiedad, estreñimiento y también, por supuesto, un adelgazamiento significativo, porque parte importante de los efectos catecolaminérgicos también están asociados, por ejemplo, a aumentar la degradación de tejido adiposo y por ende, ¿no es cierto?, un exceso de catecolaminas, como en el caso del feocromocitoma, puede producir esta condición entonces de un adelgazamiento significativo. ¿Hay alguna pregunta por el chat? No puedo ver el chat en este momento. Que me quieran hacer. Profe, ¿Sí? una duda. Este tumor lo que hace es como aumentar los niveles de hormona, pero aún está almacenado en vesícula. No es que aumente su liberación, sino que el estímulo que hace que todas esas hormonas en vesícula se liberen. Claro, este tumor va a disponer, digamos, de, primero la masa. La masa es mayor, por ende, el área, o mejor dicho, la zona de síntesis de catecolaminas también es más grande. Se sintetizan mayor cantidad de catecolaminas que van a estar almacenadas en vesícula y se van a estar liberando, ¿no es cierto?, al torrente sanguíneo por exocitosis. Pero para que esto ocurra, necesita de la activación simpática, que es la que libera acetilcolina y estimula este proceso de exocitosis. Entonces, estímulos que llevan a la activación simpática, como estos, por ejemplo, exposición a amenaza, los que hemos visto acá, por ejemplo, cambios, ansiedad, estrés, etc., van a generar una gran liberación a la sangre de catecolamina. Y es por eso que se observan estos cuadros, por ejemplo, estas fluctuaciones hipertensivas. Esto solamente midiendo presión, pero imagínense qué pasa con la fuerza de contráctil del corazón y con los latidos. O sea, hay una gran hiperestimulación en función a estos estímulos. Profe,
¿Sí, Sebastián? ¿Y esta enfermedad puede gatillar en una hipertensión futuro? De hecho, un tipo de hipertensión, que es hipertensión esencial, se gatilla por esto. O sea, de hecho, es de causa conocida y se recupera utilizando medicamentos que, por un lado, bloqueen el efecto de la adrenalina en exceso, para que disminuya la taquicardia, disminuya la vasoconstricción, y también se recupera cuando se produce, como son normalmente unilaterales, no están en las dos glándulas, eso es lo más común, se saca la glándula de un lado y se recupera bastante el performance del paciente. Ahora, es poco común, pero ocurre. O sea, yo diría, no tengo la prevalencia, pero ocurre, digamos, con una baja prevalencia constantemente. En el caso del feocromocitoma, hay condiciones o sea, lo quiero hacer con un análogo un poco a la parte nutricional, que es importante. ¿Qué pasa en el caso del feocromocitoma? Para que ustedes ya lo recuerdan, digamos, pero tenemos el proceso, ¿no es cierto?, en donde se sintetizan las catecolaminas. ¿Ya? O sea, tenemos desde la tirosina a la síntesis de las catecolaminas. Ahora, hay algunos alimentos, que son los alimentos que se llaman curados, no por exceso de alcohol, sino que principalmente porque están muy añejados. Por ende, se produce un acúmulo, por ejemplo, un cambio, cuando se añejan, por ejemplo, los quesos maduros, etc., la cebolla en escabeche, se produce un cambio del aminoácido tirosina, se transforma a otro aminoácido que se llama tiramina. Y la tiramina se parece muchísimo a la tirosina, por lo tanto, la tirosina hidroxilasa la puede tomar y la puede transformar en un precursor y puede ir cambiando la síntesis de esto hasta formar, por ejemplo, un compuesto que se llama octopamina, que se parece bastante a la adrenalina, pero no es adrenalina. Eso ocurre normalmente en los alimentos que están, como digo, curados, que están añejados. ¿Cuál es el alimento? Principalmente, por ejemplo, algunos quesos, que tienen mucho tiempo de curado. También, por ejemplo, cervezas, algunos vinos, chocolates, carnes secas, charqui, ahumados, escabeche, etc. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué menciono eso? Porque además también estos derivados de la tiramina, que generan esto que se conoce como falso neurotransmisor, también puede acrecentar estos cuadros hipertensivos y puede generar estos cuadros de episodios hipertensivos de activación cardiovascular en la condición del feocromocitoma. Entonces, no solamente un paciente que tenga esta situación de feocromocitoma va a requerir fármacos, sino que requiere también un manejo nutricional para evitar, por ejemplo, consumir alimentos altamente fermentados como los que le acabo de mencionar. Porque estos medicamentos, estos alimentos altamente fermentados pueden generar cuadro hipertensivo. Y principalmente porque, y esa es la razón fisiopatológica, la tiramina de estos alimentos se transforma en neurotransmisores falsos que activan el sistema simpático. Ya, entonces vimos lo de la médula, recordar la célula cromafil, muy importante para el rol de la médula y la producción de catecolamina. Vámonos entonces ahora a la corteza. ¿Y qué es lo que recordamos de la corteza? De la zona glomerular o glomerulosa, que es la zona más externa de la corteza, se produce aldosterona. Por lo tanto, una condición patológica clásica va a darse por falta de aldosterona o exceso de aldosterona. La zona intermedia y más cercana a la médula es la zona fascicular y la zona reticular. De estas zonas se sintetiza entonces, como lo mencionaba anteriormente, principalmente el cortisol, que es un glucocorticoide, y la dehidroepiandrosterona, que es un precursor androgénico que también deriva de colesterol. Entonces, como les dije hace un rato, la expresión de la enzima en particular en estas áreas permite la síntesis específica. Entonces, si ustedes se fijan, todas estas hormonas derivan del colesterol.
Y el colesterol como tal puede transformarse en pregnenolona, y posteriormente esta pregnenolona puede transformarse en 17-hidroxipregnenolona, y ahí formar el precursor androgénico, que es la dehidroepiendosterona. Y cabe señalar, es una de las hormonas más abundantes en la sangre. Posteriormente, si ustedes se fijan, acá estamos en la zona fascicular y reticular. La enzima, por ejemplo, CYP11B1, esta enzima muy significativa para el rol es una hidrolasa, o sea, coloca hidroxilo, permite que por esta ruta sintética se transforme la ruta y lleve a formar cortisol o lleve a formar dihidroepiendosterona. Mientras que ahora en la zona glomerular se expresa la CYP11B2. Esta CYP11B2 también genera una función oxidativa, entonces también transforma, si ustedes se fijan ahora, a varios precursores en finalmente la aldosterona. Entonces la razón de que la aldosterona se sintetiza en la zona glomerular y la dehidroepiendosterona y el cortisol en la zona fascicular y reticular tiene que ver con la expresión de estas enzimas bien específicas. Entonces, recordar que las hormonas esteroidales del adrenal son el cortisol, la corticosterona, la aldosterona y la dehidroepiendosterona principalmente. La más abundante es la dehidroepiendosterona, es decir, uno la encuentra aproximadamente más de 10 veces superior a la concentración de cortisol. Y si uno hace el cálculo, por ejemplo, casi, ¿no es cierto?, podríamos decir más de 150.000 veces superior a la concentración de la deoxicorticosterona o de la aldosterona. La potencia de estas hormonas se clasifican como glucocorticoides y como mineralocorticoides. Entonces, cortisol tiene efectos tanto gluco como mineralocorticoides básicos, pero si uno compara, por ejemplo, la aldosterona, principalmente la aldosterona tiene prácticamente un tercio de la actividad glucocorticoide, se indican en 0,3 y esto es 1, un tercio de la actividad glucocorticoide del cortisol, pero sí tiene una actividad mineralocorticoide casi de 3.000 veces superior a la del cortisol. Otro punto que es importante para comprender lo que veremos en la parte patológica es que normalmente el patrón de síntesis de cortisol, o sea, mediado por esta ruta, ¿no es cierto?, transformación del colesterol, ¿no es cierto?, hasta esta molécula, ocurre y empieza a aumentar principalmente en las primeras horas de la madrugada. Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente ya desde las 4 o 6 de la mañana comienza a aumentar esta síntesis, mediada por, ¿no es cierto?, ACTH, lo que se activa por ACTH, y empieza a aumentar, aumentar, aumentar hasta generar un valor máximo cercano en la mañana temprano, tipo de las 8 de la mañana, para luego comenzar a disminuir. ¿Por qué se produce este pic a esta hora? Porque es muy importante para generar todas las primeras actividades metabólicas de nuestro cuerpo. Y entre esas, por ejemplo, bueno, que se active el sistema, que nosotros nos levantemos, que tengamos energía para empezar a funcionar, etc. Y luego estos niveles que por síntesis aumentaron muchísimo, están en sangre, comienzan a disminuir porque también se produce una transformación en sangre, ¿no es cierto?, de cortisol a esta molécula que es tetrahidrocortisol, y que posteriormente en el hígado se transforma a tetrahidrocortisol glucurónico. Y este es un metabolito que se excreta por la orina. Entonces, principalmente este cortisol se va a eliminar y los procesos de eliminación comienzan a aumentar cuando tengo más sustrato, y por lo tanto eso ayuda también a reducir, juntamente con una reducción de la síntesis y un aumento de la eliminación, a reducir los niveles plasmáticos. Y esto se produce todos los días de nuestra vida, desde que somos niños, infantes, hasta que somos ancianos. Ahora, este patrón es circadiano, es decir, tiene una función en 24 horas, pero puede alterarse. Y se ha observado que personas que, por ejemplo, tienen conductas
no fisiológica, me refiero en el sentido de que, por ejemplo, guardias nocturnos, o gente que trabaja de noche. Como esto está dado, este patrón de secreción después de las horas del sueño, las personas que trabajan de noche empiezan a tener un desplazamiento de este pic hacia horas más de la tarde. Entonces, eso también cambia todas las funciones fisiológicas que se producen por cortisol, las alteran, las cambian, solamente por el hecho de cambiar los patrones de producción y secreción. Entonces, ahí es muy importante también reconocer que si una persona está bajo un cambio de ciclo circadiano, va a tener estos cambios significativos en los patrones de secreción. Ya, ¿ustedes recuerdan entonces cómo se produce no vimos quizás en las clases del primer semestre, pero el cortisol y las hormonas adrenales se activan a través de unirse a receptores, principalmente intracelulares, no receptores que están en la membrana, y que gatillan o afectan los procesos de transcripción de genes. Y es por eso que pueden tanto activar la producción de genes como inhibirla. ¿Okay? Y eso va a alterar finalmente la traducción de esos genes o de esos mensajeros a proteínas que van a estar cambiados sus patrones. ¿Okay? Ahora, del punto de vista fisiológico, el cortisol se transporta en la sangre gracias a proteínas transportadoras, por ejemplo, de glucocorticoides, que son de origen hepático. Entonces, aquí es importante reconocer que si por algún motivo el hígado se ve alterado, patológicamente, va a afectar también la síntesis de todas estas proteínas transportadoras. Entonces, eso va a afectar también la disponibilidad del cortisol en sangre, que va a estar libre, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, del cortisol que está unido a proteína. Así que eso es importante conocerlo. Bien, la activación entonces de estos receptores pueden producir, por un lado, que el cortisol active a receptores que van a generar todo el efecto de los glucocorticoides, pero también los mineralocorticoides, como la aldosterona, van a activar a receptores para mineralocorticoides y también pueden cambiar o afectar la expresión de genes asociados a estos receptores. ¿Cuáles genes, por ejemplo? Genes que tienen que ver con los cambios de concentración de sodio, ¿no es cierto? Como bombas que mueven sodio, canales que mueven sodio, canales que mueven potasio, etc. Entonces, ya que tenemos el panorama general recordatorio del clásico de los efectos de esta hormona, tenemos que ver entonces todos los mecanismos que ellos involucran, que son muchísimos, y por lo tanto, ustedes bien saben, hablar de esto es hablar, digamos, varias horas de clase. Entonces, estos son los efectos metabólicos y sobre órganos en particular, digamos, mediados por los glucocorticoides y por los mineralocorticoides. Lo más importante es que vamos a recordar, los glucocorticoides son hormonas que fisiológicamente están encargadas de favorecer que aumente la glicemia. Por ende, ya sea por el proceso de gluconeogénesis, los glucocorticoides favorecen que haya transcripción de enzimas que participan en la gluconeogénesis. Entre esas, por ejemplo, estas que están acá abajo: la fosfonol piruvato carboquinasa, la glucosa 6-fosfatasa, la fructosa 2,6-bisfosfatasa. Estas enzimas se expresan más por acción de los glucocorticoides. ¿Y qué implica eso? Que entonces esta ruta de síntesis de nuevas moléculas de glucosa se ve favorecida por tener mayor actividad enzimática y expresión enzimática. Entonces, por eso, por un lado, los glucocorticoides aumentan la producción de glucosa porque favorecen las enzimas de la gluconeogénesis. Por otro lado, el proceso también de captura de glucosa a través de transportadores se ve disminuido por acción de los glucocorticoides. Entonces, los glucocorticoides, en otras palabras, generan que el transportador de glucosa que debe viajar hacia la membrana salga de la membrana, o sea, no trasloque a la membrana, y por ende hace que se capture menos glucosa y esta glucosa aumente. Entonces, los glucocorticoides tienen un efecto hiperglicémico, que en ciertas condiciones, ¿no es cierto?, pueden llevar, por ejemplo, a una diabetes de tipo suprarrenal. ¿Qué significa eso? Una diabetes que está asociada a una gran producción de, por ejemplo, cortisol. Que es una condición clásica, por ejemplo, que se puede apreciar en el Cushing.
que lo veremos a continuación. Vamos a terminar un par de diapositivas más y vamos a hacer una primera pausa, ¿ya? En el caso de los glucocorticoides, por las proteínas, ustedes recordarán que tiene un efecto catabólico, es decir, disminuyen la síntesis de proteínas. A excepción, eso es importante que lo recuerden, de proteínas hepáticas. Porque, por ejemplo, la expresión de las proteínas que yo les dije acá abajo, que tienen que ver con la gluconeogénesis, son proteínas hepáticas. Entonces, se reconoce que principalmente los glucocorticoides disminuyen la actividad ¿no es cierto?, transcripcional y traduccional de proteínas, principalmente musculatura, sistema musculoesquelético, pero la mantienen a nivel hepático. Eso se traduce en que aumenten los niveles plasmáticos, ¿no es cierto?, de aminoácidos, y eso puede llevar también a que aumenten los niveles de excreción de urea. En el caso del tejido graso, los glucocorticoides disminuyen el tejido graso. Eso favorece la disminución del tejido graso, un efecto lipolítico, a excepción de algunas condiciones que se ven cuando hay un aumento de glucocorticoides. Por ejemplo, normalmente el tejido graso disminuye significativamente, pero no, por ejemplo, en abdomen, ni por ejemplo en las mejillas, ni tampoco en la parte, ¿no es cierto?, posterior, dorsal, que es la parte del cuello donde se acumula grasa, que es lo que se conoce como el síndrome de Cushing, como el cuello de búfalo o la cara de luna. Entonces, en esas condiciones hay un aumento de depósitos de grasa que en otras zonas están disminuidos. Bien, veamos esta parte primero entonces y hagamos la analogía ahora con el caso de aldosterona, que es importante que ustedes lo recuerden. La aldosterona, las principales funciones que tiene, y que acá es importante que las sepan de memoria, porque ya las revisamos o las revisaron en el curso anterior, pero las van a ver también más adelante en la parte patológica. La aldosterona tiene varias funciones, entre ellas es aumentar la reabsorción de sodio, aumentar la eliminación de potasio, y además también aumentar la eliminación de protones, que en conjunto todo esto lleva a que haya una reabsorción de agua. Entonces, la aldosterona aumenta el volumen, la volemia, la aldosterona aumenta la concentración de sodio en sangre, aumenta la natremia, la aldosterona disminuye la calemia o potasemia, que es la concentración de potasio, porque se elimina más potasio, y también genera un cuadro de alcalosis, porque se está excretando más protones por la orina. La aldosterona se activa fuertemente en su síntesis a través del mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Este mecanismo involucra que el sistema simpático activa la producción renal de renina. La renina transforma el angiotensinógeno de origen hepático en angiotensina 1. La angiotensina 1 se transforma por esta enzima de origen pulmonar, que está en los vasos pulmonares, que es la ECA, en angiotensina 2, cortando un fragmento, y la angiotensina 2 activa receptores específicos que están en la corteza de la glándula adrenal para que éstas comiencen a producir la esteroidogénesis y síntesis de aldosterona. La aldosterona también se une a receptores intracelulares, muy parecido a lo que pasa con el cortisol, afectando la transcripción de genes. Cuando se afecta la transcripción de genes, en el caso de la aldosterona son principalmente genes que tienen que ver, si uno lo quiere comparar, con movimientos de cationes, como la del sodio. Y además, estos niveles de transcripción de genes son muy, pero muy importantes para regular también de manera como coadyuvante el movimiento de agua también y los niveles de potasio. Ahora, entonces, ¿qué condiciones tenemos fisiopatológicas? Es que si nos falta aldosterona, lo que le acabo de decir va a cambiar. Cuando hay una disminución de aldosterona, como lo veremos en la enfermedad de Addison más adelante, tenemos todo lo contrario, es decir, si la aldosterona elimina más potasio, bueno, el potasio no se va a eliminar y el potasio va a aumentar en sangre. Si la aldosterona reabsorbe sodio, va a haber menos reabsorción de sodio y la concentración de sodio va a disminuir. Si disminuye la concentración de sodio, va a disminuir también los procesos de reabsorción de agua. Entonces la volemia va a disminuir.
Y además también va a disminuir la excreción de protones y también va a haber un ambiente un poco más ácido a nivel metabólico. Todo eso ¿en qué se traduce? Menos sodio, menos volumen, etc. En menor gasto cardíaco, menor presión arterial, que puede llevar a una toxicidad cardíaca importante. ¿Qué es lo que ocurre en Addison? En la enfermedad de Addison. Si está en exceso, todo esto va a aumentar, por lo tanto, aumenta aún más la concentración de sodio porque aumenta la reabsorción, disminuye mucho la concentración de potasio porque se elimina más, aumenta más el volumen, ¿no es cierto? Aumentan más los protones, etc. La excreción de los protones. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a haber? Un cuadro hipertensivo. Y es ese el principal riesgo de una hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es los cuadros hipertensivos. Ahora, uno puede decir, pero ¿qué problema tiene que la presión esté alta? Y como veremos en la siguiente clase, es que el problema de la presión alta, cuando es constantemente alta, es que se pueda generar un cuadro de insuficiencia cardíaca. Y un cuadro de insuficiencia cardíaca puede llevar a la muerte, puede llevar a la necesidad de un trasplante, y si no, como les menciono, a la muerte. Bien, entonces, en condiciones generales, la aldosterona favorece este proceso de reabsorción de sodio porque favorece que se active la expresión de este canal que mueve sodio desde la orina hacia la sangre, pero además también activa esta bomba que mueve sodio hacia la sangre desde la célula, pero mueve potasio desde la sangre hacia la célula. Y ese aumento de potasio hace que se elimine potasio por la zona luminal y por lo tanto haya excreción de potasio y reabsorción de sodio. Y junto a la reabsorción de sodio se producen también los movimientos de agua. Bien, en general, entonces vamos a hablar un poco de los efectos que se van a producir a nivel patológico, y para eso vamos a hacer un recreo ahora de unos 15 minutos. Voy a pausar la grabación. Ya. Entonces, continuando, efectos del sistema, o mejor dicho, de los fisiológicos de los corticosteroides que van a estar dados por la modulación del sistema inmune. Esto es muy importante porque, por ejemplo, los glucocorticoides normalmente regulan el sistema inmunológico, y en funciones, por ejemplo, de un exceso de glucocorticoides se puede generar una disminución significativa de la acción del sistema inmune. Y eso puede predisponer, por ejemplo, al individuo a algunas infecciones o algún tipo de patología asociada a un sistema inmune más débil. ¿Okay? De hecho, es importante reconocer que, por ejemplo, cuando hay un trasplante de órgano, por ejemplo, se administran inmunosupresores, entre los cuales están los glucocorticoides, que generan todos los efectos del exceso de glucocorticoides, pero además también generan esta depresión del sistema inmunológico. Desde el punto de vista musculoesquelético, es muy importante lo que vamos a revisar ahora, en general, es porque se maneja una función muscular. Primero, en el músculo hay menos síntesis de proteína, por lo tanto, normalmente hay menos musculatura si es que tengo un exceso de glucocorticoides. Y por otro lado, a nivel óseo, los glucocorticoides participan normalmente en manejar, podríamos decirlo, los procesos de formación de huesos, lo inhiben. Así como hay hormonas que estimulan la formación de huesos, los glucocorticoides inhiben la formación de huesos. ¿Qué significa eso? Que en un exceso de glucocorticoides voy a tener este proceso incrementado y por lo tanto también los huesos van a ser mucho más débiles. ¿Ya? Entonces es importante reconocerlo porque a continuación parte importante de lo que veremos se asocia, por ejemplo, a este fenómeno. Entonces, es muy importante reconocer entonces desde la adrenal que se pueden secretar glucocorticoides desde la corteza, mineralocorticoides desde la corteza y también catecolaminas desde la médula. Entonces, condiciones que pueden llevar a un exceso de la secreción de esta hormona van a estar asociadas a condiciones ya sea patológicas o deficitarias por hormonas. En este caso, en este esquema en particular, si ustedes observan, lo que tenemos acá es cómo se puede ver exacerbada la función del eje. Entonces, por ejemplo, un exceso de ACTH puede llevar, ¿no es cierto?, a un exceso en la producción de cortisol y también de aldosterona. Por otro lado, el exceso de ACTH puede estar dado porque haya un tumor
adenoma, que se llama adenoma hiperfuncional, puede ser micro o macroadenoma en la hipófisis, que van a generar que aumente, por acción de este tumor, la producción de ACTH. Esa condición en la cual yo tengo un exceso de cortisol o de hormonas del adrenal porque tengo una gran cantidad de ACTH que se produce por un tumor en la hipófisis, se conoce como enfermedad de Cushing. Y se diferencia, por ejemplo, del síndrome de Cushing, que puede ser cuando yo tengo un tumor ahora en la corteza, y ese tumor también es hiperfuncional y también produce más cortisol. En realidad el Cushing es una serie de signos y síntomas que pueden estar dados principalmente por un tumor hipofisiario o por alteraciones en la propia corteza. Ahora, como se muestra acá, también pueden haber, por ejemplo, tumores en otras zonas de nuestro cuerpo, por ejemplo, en los bronquios, un tumor en los pulmones, que puede producir ese propio tumor una gran cantidad de ACTH. Entonces, eso se conoce como un foco ectópico, es decir, una producción, en este caso, de la hormona desde un área que es distinta a su producción normal como la hipófisis. Entonces tengo secreción ectópica, por ejemplo, de ACTH. También puede ser que las terapias, por particularidades, digamos, como por ejemplo de glucocorticoide exógeno, puedan generar también una condición patológica o condiciones alteradas de la normal fisiología. Y también hay varias otras condiciones, como por ejemplo dolor crónico, estrés crónico, que pueden llevar a activar este eje, drogas como la morfina, que pueden bloquear también esta activación, que pueden disminuir la función del eje, etc. Para esto hablaremos entonces de Cushing. Y Cushing principalmente es una patología muy importante, que es bastante prevalente, podríamos decirlo, no es tan bajo como se cree, y que fue descrita principalmente por un profesor, que es el Dr. Harvey Cushing, inglés, quien describió a mediados del siglo pasado una enfermedad que se asociaba principalmente con una gran cantidad de glucocorticoides en sangre, y que además él se dio cuenta que cuando era capaz de extraer la glándula adrenal de los animales en un modelo de laboratorio y también de los pacientes, podía observar que se revertía este fenómeno que se observaba con el exceso de glucocorticoides. Entonces, por ejemplo, acá, esta persona, que es una fotografía tomada del Dayton, tiene enfermedad de Cushing, tiene, por ejemplo, quizás no es tan severo, pero para el momento en que se sacó la fotografía tiene acúmulo de grasa en las mejillas, ¿no es cierto? También tenía, si ustedes se fijan en el cuello, especialmente en la parte dorsal, los acúmulos de grasa que se pueden observar. Y esta persona, por el tumor que tenía en la adrenal, tuvo la necesidad de tener que sacar la glándula adrenal, hacer la adrenalectomía. Y esto es lo que pasó post cirugía. Entonces, ustedes pueden ver que el fenotipo cambia de manera significativa. Se reducen los depósitos de grasa, se reduce todos los efectos en exceso que tiene los glucocorticoides. También, por ejemplo, hay que reconocer que dentro del síndrome de Cushing, que involucra todo lo que yo le estoy mencionando, el exceso de cortisol y el exceso de los efectos fisiológicos de cortisol, es que lo más característico es la condición hipertensiva, por un lado. El exceso de cortisol afecta todo lo que involucra también la microcirculación, etcétera, nutrientes, etcétera. Por lo tanto, va a producir laceraciones. También se producen estrías abdominales. Tendencia a la osteoporosis, porque recuerden que los glucocorticoides reducen la actividad formadora del hueso fisiológicamente, entonces en una condición de exceso puede haber tendencia a la osteoporosis. Tienden a generar hiperglicemia, y por lo tanto puede favorecer la condición de diabetes. Afecta el apetito, y también al estar inhibido, por ejemplo, el sistema inmunológico,
hay un aumento de susceptibilidad para producir infecciones, que llevan también a generar laceraciones y heridas. Y por supuesto, la condición de obesidad se caracteriza en función de un acúmulo de grasa, principalmente de tipo abdominal, en mejillas y en la parte posterior dorsal en el cuello. Acá, por ejemplo, tenemos las estrías características de la secreción de Cushing, con exceso de glucocorticoides. Están muy marcadas. Esto es porque el tejido, aparte, bueno, todos los efectos propios del glucocorticoide en la piel, además el tejido ha aumentado de volumen y es menos elástico y genera estas estrías perdurables. Acá, por ejemplo, lo que les mencionaba de la cara de luna, o depósitos de grasa en las mejillas, donde se observa una persona 6 meses antes y después se ha gatillado rápidamente una condición de Cushing. ¿Por qué? Bueno, puede ser un tumor en la hipófisis, que tiene crecimiento muy rápido y puede llevar a este cambio, a esta condición. Puede ser, por ejemplo, una condición en que la persona haya requerido un tratamiento con inmunosupresores como glucocorticoides, por algún trasplante, por ejemplo, y eso lleva rápidamente a también establecer una condición similar. Hay muchas enfermedades autoinmunes que por tratamientos subcrónicos y crónicos de entre, no sé, 4 a 12 semanas, requieren utilizar glucocorticoides de manera exógena. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn requiere que la persona tenga un tratamiento inicial si es que no funcionan algunos fármacos a glucocorticoides, y se observan estos cambios fenotípicos en cosa de semanas. Acá también está un ejemplo en base a eso. Ahora, si ustedes recuerdan, yo les mencioné el caso de una situación en que el exceso de producción de ACTH, ¿no es cierto? Si ustedes lo recuerdan, es capaz de producir también no solamente la activación del receptor de melanocortina tipo 2, que es el receptor que se encuentra en la piel, en la glándula adrenal, sino que también es capaz de activar este exceso de ACTH al receptor de melanocortina tipo 1, que se encuentra en los melanocitos, que es de baja afinidad, y si ustedes se fijan, por ejemplo, puede generar este oscurecimiento de la piel. Entonces se observa, por ejemplo, un oscurecimiento global en la piel del paciente, se observa, por ejemplo, el lecho anular que se oscurece por exceso de activación del receptor de melanocortina tipo 1 en los melanocitos. Hay varias condiciones que pueden llevar a esto. Una de esas, por ejemplo, puede ser el síndrome de Nelson, que en realidad es algo muy parecido al Cushing, que se asocia también a exceso de producción de ACTH. Y acá también, por ejemplo, tenemos en la uña, si ustedes se fijan, un foco estópico productor de ACTH, por ejemplo, en un tumor, que genera mucha cantidad de ACTH, eso va a generar una gran cantidad de cortisol, va a generar también el fenómeno similar al síndrome de Cushing, pero también va a generar esta tinción, por ejemplo, anular. Ahora, lo importante de esto es que el exceso de oscurecimiento de la piel está dado por este exceso de ACTH. Y esto sería como una condición muy parecida al del bocio que vimos en la clase anterior, en que no es específica, en que en particular va a depender mucho del exceso de la producción de la hormona hipofisiaria. Entonces, si yo tengo una condición, por ejemplo, en que se produce muy poco cortisol, no voy a poder hacer feedback negativo, por lo tanto la hipófisis igual va a producir una gran cantidad de ACTH. Y esa es la condición de la enfermedad de Addison, donde la adrenal no funciona y no produce hormonas. Entonces ahí también voy a tener una hipersecreción de ACTH y también voy a tener un oscurecimiento de la piel. Que es lo mismo que va a ocurrir en la enfermedad de Cushing cuando tenga, por ejemplo, este tumor en la hipófisis que genera grandes cantidades de ACTH. Acá tenemos, por ejemplo, la condición del síndrome de Cushing en general en varias condiciones, en la propia enfermedad de Cushing, ¿cierto? En un foco ectópico productor de ACTH, en fuentes de productores de ACTH desconocidas, o sea, no se conoce si hay un tumor o no, en tumores adrenocorticales que producen más cortisol,
y también en nódulos hiperplásicos corticales que también producen más cortisol. Si ustedes se fijan, la situación control es esta que está acá. ¿Qué significa esto? Esto implica que los niveles normales de cortisol plasmáticos en los individuos están por debajo, ¿no es cierto?, de los 50 nanomoles por litro. Entonces, si ustedes se fijan, en todas estas condiciones tenemos concentraciones superiores a eso. Ya, entonces, es una cosa un poco semántica, pero bueno, yo igual la recalco para que ustedes lo sepan. Cuando hablamos de enfermedad de Cushing, vamos a hablar entonces de adenomas, tumores, microadenomas o macroadenomas hipofisiarios, hipersecretores de ACTH. Esa es la enfermedad de Cushing, es decir, un tumor en la hipófisis que produzca más ACTH. En cambio, el síndrome de Cushing puede ser por cualquier causa, por ejemplo, que está acá, porque tenga más ACTH, porque tenga enfermedad de Cushing, porque tenga el adrenal produciendo más cortisol, etc. La enfermedad de Cushing es casi la mitad de los casos del síndrome de Cushing, es decir, para tener una condición de Cushing donde tengo una gran cantidad de cortisol, la mitad de los casos se debe a tumores en la hipófisis. Es más común en mujeres, se asocia principalmente en la tercera o cuarta etapa de década de vida. Los tumores adrenales que también pueden llevar al síndrome de Cushing son normalmente unilaterales y eso hace que sean benignos. Principalmente, o sea, se puede sacar la adrenal, así como en el feocromocitoma, son pequeños. Y también en los casos que son más grandes pueden ser carcinomas, pueden ser metastásicos y también van a llevar a un exceso de cortisol y andrógeno. En el caso de la secreción ectópica de ACTH, esta está asociada principalmente a tumores. Y es decir, ahora, aquellos casos de producción de ACTH, pero no hipofisiaria, o sea, no es enfermedad de Cushing, sino que es porque hay un tumor, lo más común es el cáncer pulmonar. Y ahí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos varios tumores, y todos ellos, dentro de los más comunes tenemos los torácicos, ¿no es cierto?, los pulmonares, el mediastínico, del timo, etc. Varios de estos tumores son hiperproductores de cortisol. Y principalmente porque generan grandes cantidades de ACTH y la ACTH estimula la producción de cortisol. El más común entonces es el cáncer pulmonar, que se puede asociar a una producción de ACTH. Pero fíjense que también, por ejemplo, lo que vimos recién, el feocromocitoma o un tumor en las tiroides, pueden, por ejemplo, favorecer que se produzca un exceso de ACTH, pero de origen tumoral. Ahora, esa ACTH de igual manera va a producir el estímulo sobre la glándula adrenal para sintetizar el cortisol. ¿Ya? Eso pasa sí o sí. Pues acá tenemos algunas causas etiológicas que pueden ejemplificar un poco lo que va a pasar en sangre para que ustedes lo tengan claro. ¿Cuál es la situación normal? Que el hipotálamo produzca CRH, que ese CRH estimula la hipófisis para que se produzca ACTH, que la ACTH estimula a la corteza para producir cortisol. Y finalmente el cortisol hace feedback negativo aquí y acá. Esa es la situación fisiológica. Si tengo enfermedad de Cushing, que se asocia a un tumor en la hipófisis, el problema va a ser que voy a tener una gran producción de ACTH. Entonces los niveles de ACTH van a estar más aumentados en sangre. La hormona hipofisiaria tiene un efecto trófico, entonces además ahora las adrenales van a estar más grandes, porque van a producir además también más cortisol. Entonces voy a encontrar en sangre alto ACTH, alta cortisol. Y ahora este cortisol genera el feedback negativo hipotalámico y los niveles de CRH van a estar bajos. Entonces, ¿qué encuentro en la enfermedad de Cushing? Alto nivel plasmático de cortisol, alto nivel plasmático de ACTH y una disminución de la CRH hipotalámica. Si tengo ahora un tumor, por ejemplo, unilateral en la adrenal y que sea hipersecretor, voy a tener ahora que el problema es a nivel de la glándula y va a producir una gran cantidad de cortisol. Ese exceso de cortisol va a ser feedback negativo sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. Por lo tanto, los niveles de ACTH van a disminuir.
voy a tener menos efecto trófico de la CTH, e incluso la glándula, si es un tumor unilateral, la otra glándula va a tener menor tamaño que una glándula normal. Y esa es la condición entonces, principalmente de un tumor, ¿no es cierto?, adrenocortical primario. ¿Ya? Acá tengo la condición ahora de un tumor ectópico productor de CTH, por ejemplo, un tumor pulmonar, que produce CTH en grandes cantidades. Esa CTH estimula la glándula, crece la glándula y además produce más cortisol. Y acabo de tener que el cortisol inhibe la producción hipofisiaria de CTH y la producción hipotalámica de SRH. Pero, si yo mido los niveles de ACTH en sangre, la voy a encontrar alto. Entonces voy a sospechar de inmediato que, podría ser entonces una enfermedad de Cushing porque el tumor está acá. Sin embargo, cuando se va a ver la glándula y no se encuentra un tumor, ahí se sospecha de que hay un tumor en otra parte que está produciendo CTH. Porque en realidad esta CTH no la puedo, es indistinguible de esta otra. Entonces, al cuantificarla igual voy a encontrar grandes cantidades en sangre. Pudiese ocurrir la condición de un tumor que son menos comunes en el hipotálamo, que produzca una gran cantidad de CRH. Y acá va a estar aumentado todo. Los niveles de CRH van a estar aumentados, los niveles de ACTH van a estar aumentados, los niveles de cortisol van a estar aumentados. Y lo que va a disminuir va a ser la producción de CRH hipotalámica. Pero tampoco la voy a poder indistinguir porque va a ser indistinguible porque en realidad el tumor va a estar produciendo CRH también, entonces va a estar elevado. Y la última condición tiene que ver principalmente con la condición de los glucocorticoides, asociada principalmente a que ahora, por alguna situación exógena, la persona debe utilizar el glucocorticoide, y estos glucocorticoides generan todos los efectos del exceso de cortisol, como en este caso. Pero como son exógenos, por ejemplo, en una situación de trasplante, en un cuadro de inmunosupresor, etc., se va a producir un feedback negativo, exógeno, sobre el hipotálamo, sobre la hipófisis, y también eso va a repercutir en que se produzca menos cortisol endógeno. Lo voy a tener todo exacerbado como un Cushing porque los efectos fisiológicos están aumentados por el glucocorticoide exógeno. Ahora, pasando a la enfermedad de Addison, la enfermedad de Addison fue descrita y es completamente distinta a la enfermedad de Cushing. Fue descrita por Thomas Addison, considerada como una especie de enfermedad tipo tuberculosis, porque lo que se observó es que cuando se hacía la autopsia, la glándula adrenal estaba prácticamente destruida. De hecho, en la condición contraria, esta sería una glándula adrenal normal, en tamaño, ¿no es cierto? Y estas serían glándulas en la enfermedad de Addison, mucho más pequeñas, si ustedes se fijan, de tamaño, y también improductivas, o sea, no generan hormonas. ¿Cuál es la razón de que la glándula adrenal se daña y no produce ni cortisol ni aldosterona? Porque acá también parte importante de este efecto es porque no se produce aldosterona. Se debe fundamentalmente a que hay principalmente una situación inmunológica donde se crean anticuerpos, autoanticuerpos que destruyen, por ejemplo, algunas enzimas, como si ustedes se acuerdan, la CYP21, que produce la hormona del adrenal, anticuerpos contra esa enzima. Entonces la producción de esta hormona va a estar disminuida. De todas las hormonas que involucran a la CYP21, principalmente, por ejemplo, la aldosterona y también el cortisol. Puede haber una causa también de disgenesis adrenal. ¿Qué significa eso? Que durante el desarrollo fetal no se desarrolla la glándula adrenal. Y eso es una disgenesis, digamos, embrionaria, fetal. Puede haber también una hiperplasia adrenal, o sea, también una especie de crecimiento del adrenal, pero que no sea funcional. Y que lleva a que no se produzcan entonces las hormonas. Eso, por supuesto, entonces va a generar disminución significativa de los niveles de cortisol, de aldosterona. Si uno lo piensa, en el caso de la aldosterona, que va a estar disminuida, van a caer los niveles entonces de potasio, van a aumentar los niveles de potasio, pero no van a disminuir los de sodio. Va a haber mayor pérdida de agua, va a haber cuadros de disminución de la bulimia, hipotensión. Y puede ser grave. Y al ser inmunológica se puede producir en cosa de muy corto tiempo. De hecho, ocurre principalmente en adultos.
La característica del Addison, que puede estar acá para que ustedes la lean, que es la debilidad muscular, ¿no es cierto? También tiene la hiperpigmentación, muy parecido a lo que yo les mencioné que pasa con la enfermedad de Cushing. Y la razón, ya se la dije, porque al producirse menos hormonas de la glándula, no se logra el feedback negativo. Por ende, la hipófisis produce grandes cantidades de ACTH. Y es la ACTH la que estimula, en este caso en los melanocitos, el oscurecimiento de la piel, que es un bronceamiento, una pigmentación o hiperpigmentación característica. Entonces, en este caso, la razón de la enfermedad de Addison está dada por, en la mayoría de los casos, por autoanticuerpos contra enzimas que participan en la síntesis de aldosterona y cortisol, disminuye el tamaño significativo de la glándula y además también hay mayor producción de ACTH que puede llevar a la hiperpigmentación, porque no hay feedback negativo. La otra patología que es muy poco común, que afecta a niños principalmente en las primeras etapas del desarrollo, o niñas, es cuando se produce una gran cantidad del precursor androgénico de hidroepiendosterona. La dehidroepiendosterona ha estado asociada a varias cosas. Entre esas, por ejemplo, se ha demostrado, y esto es aparte de lo que les voy a contar, se ha demostrado que puede producir o está asociada a cuadros de bulimia y anorexia nerviosa en mujeres. Mujeres con bulimia y con anorexia nerviosa tienen niveles plasmáticos más altos de dehidroepiendosterona. Entonces se cree que participaría también como hormona en directa o indirectamente a través de algunas patologías del sistema nervioso. Pero también se ha demostrado que un exceso de la dehidroepiendosterona puede llevar a producir, como es un precursor androgénico, condiciones alteradas en los niveles de hormonas sexuales. Entonces, recuerden ustedes que un niño, por ejemplo, de corta edad, 4 o 5 años, él tiene ya expresados los receptores para las hormonas sexuales. Tiene también las enzimas que transforman las hormonas sexuales. Lo que no ha ocurrido en ese chico de esa corta edad es que se active el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Eso todavía no se activa. Eso se activa cuando llega la puarquia, ¿no es cierto?, en los hombres, o la menarquia en las mujeres. Estamos hablando después de los 10, 11 años. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce un tumor previo en la adrenal y se comienzan a sintetizar antes este precursor androgénico? Se produce, por ejemplo, entonces una condición que se llama hipervirilizante y que puede afectar tanto a mujeres como a hombres. Y eso puede llevar a un desarrollo de hipersexualidad temprana. Y lo que involucra también tener exceso de hormonas sexuales a edades tempranas, ¿ya? Este, por ejemplo, es el caso, como dice en el Gayton, de un chico de 4 años. Y si ustedes se fijan, tiene crecimiento fálico. De hecho, se describe también en el Gayton como musculatura bien desarrollada, etc. Es decir, el niño se ha virilizado a temprana edad. ¿Qué involucra eso? ¿O por qué se produce eso? Se produce porque un tumor hipersecretor de esta hormona, que es precursor androgénico, puede llevar a que a nivel testicular en el niño se transforme esa hormona en testosterona y tenga un exceso de testosterona que lleva a efecto anabólico en la musculatura y también desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. También se observa en mujeres y puede producir, por ejemplo, condiciones de virilización como vello púbico, corporal, ¿no es cierto?, crecimiento clitoriano, etc. Y exceso principalmente de andrógeno en sangre. Eso es muy importante. Ahora, esto tiene así como, por ejemplo, los padres normalmente, en la mayoría de los casos, están atentos al desarrollo sexual de sus hijos, y por ejemplo, si una niña o un niño comienza a desarrollarse a temprana edad, 7 o 8 años, es una señal de alerta. La razón más estética es que el exceso de hormonas sexuales a edades muy tempranas puede afectar el crecimiento, talla ponderal. O sea, los niños pueden quedar muy chiquititos. Pero por otro lado también se ve alterado todos los tejidos que están en base a las hormonas sexuales, el hueso, los músculos, etc. Los huesos, los músculos, etc. Entonces, ahí es importante
una tensión. Entonces, como se puede observar este desarrollo virilizante en temprana edad, normalmente la cirugía es la principal tratamiento. Y se trata de remover entonces los tumores adrenales que generan la hiperproducción de esta hormona. Y en sangre se puede observar entonces en edades tempranas este exceso de estos metabolitos, de este exceso de hormonas sexuales, que cuando ya son adultos no se observa, porque eso ya es normal, digamos, que estén aumentados en la vida. Entonces con esto, principalmente, cerramos los principales trastornos que se observan a nivel de la glándula adrenal, por un lado asociado al exceso de producción de hormonas. Si lo vemos por el lado de los excesos de producción de catecolamina, los feocromocitomas y las razones y los estímulos que generan la secreción de catecolamina. Por otro lado también la enfermedad de Cushing, que se caracteriza principalmente por un exceso de cortisol más que de aldosterona. Y por otro lado, finalmente la enfermedad de Addison, que ahora genera una reducción significativa de los niveles tanto de cortisol como de aldosterona. Entonces son las condiciones más prevalentes a nivel adrenal. Vamos a parar la grabación entonces. Y ahora